Presentar nuestro proyecto de investigación que es titulado Estudio piloto comparativo del J-Balance Test y la prueba de marcha en tándem en la evaluación del equilibrio dinámico en deportistas amateurs del Club Tigres FC. Este proyecto es elaborado por Mariana Galarza, Paula Martínez y quienes habla, Sami Parra. Vamos a empezar por el planteamiento problema, donde el contexto en población infantil, la etapa entre los 10 y 14 años, que es nuestra población dirigida en el proyecto, es un periodo de crecimiento en cambios neuromusculares donde se va a dar evidencia que entre 35 y 45% de las lesiones ocurren en esta etapa formativa. También más del 70% de evaluaciones se centran en la resistencia, velocidad y fuerza y menos del 30% en la evaluación del equilibrio dinámico, donde va a traer problemas a la población con falta de control neuromuscular, asimetrías funcionales y escasa evaluación de prevención. Hay estudios que demuestran que el déficit de equilibrio aumenta el riesgo de lesión hasta un 40% y en cuanto a los clubes amateur juveniles, menos del 25% utilizan pruebas funcionales estructuradas hacia el equilibrio dinámico. En Colombia, en el contexto de fisioterapia deportiva, existen diferentes pruebas funcionales. Entre estas se destacan el test de la Y y la prueba caminar en tándem. En artículos a nivel mundial está entre el 70 y 80%, en artículos en Latinoamérica del 15 al 20%, lo que nos indica que en artículos colombianos hay una limitación en menos del 5% de artículos sobre esta información. En esta investigación se busca hablar y analizar el test de la Y y la prueba caminar en tándem para determinar su sensibilidad en futbolistas amateurs. La pregunta problema de nuestra investigación es cuál de las dos pruebas, el test de la Y o prueba caminar en tándem, tiene más sensibilidad para evaluar el equilibrio dinámico en deportistas amateurs del Club Tigres FC. Con respecto al marco teórico, nuestro proyecto se basa en la teoría del control motor y sistemas dinámicos que explican cómo el sistema nervioso integra información visual, vestibular y propioceptiva para mantener el equilibrio. También se apoya en el modelo biopsicosocial y en la medicina deportiva preventiva que resaltan la importancia de identificar factores de riesgos en deportistas jóvenes. Además, el aprendizaje motor y la medicina basada en evidencia respalda el uso de pruebas funcionales para la evaluación clínica. Conceptualmente, el equilibrio dinámico es el eje central relacionado con el fútbol amateur como contexto de riesgo, el control neuromuscular y dos pruebas principales, el test de la Y con alta validez y confiabilidad y la marcha en tándem como herramienta funcional de bajo costo. En el estado del arte hay estudios recientes que muestran que el test de la Y es una herramienta sólida para predecir riesgo de lesiones, especialmente por asimetrías en el alcance. Por otro lado, la marcha en tándem ha demostrado buena fiabilidad, pero aún hay poca evidencia específicamente en futbolistas amateurs, lo que justifica nuestro estudio. En nuestro marco legal contamos con lo que es la Ley 1164 del 2007, que nos habla de las competencias de nosotros como fisioterapeutas en lo que es la prevención y un diagnóstico funcional. La Ley 181 de 1995 nos habla sobre el derecho al deporte y políticas públicas de actividad física. La Resolución 8430 de 1993 ya nos habla y nos va a regir bastante el proyecto, ya que este menciona lo que son las normas éticas y científicas para realizar una investigación en salud. La Ley 1967 del 2019 crea políticas públicas de actividad física, salud y prevención de lesiones y apoya la investigación aplicada al deporte. Y por último, la Ley 528 de 1999 es que regula nuestra profesión de fisioterapia. Nuestro objetivo general es comparar los resultados obtenidos mediante el Year Balance Test y la prueba de marcha en tándem en la evaluación del equilibrio dinámico en deportistas amateurs del Club Tigres FC en el marco de un estudio piloto. Como objetivos específicos tenemos tres, que es evaluar el equilibrio dinámico de los deportistas amateurs del Club Tigres FC mediante la aplicación del J-Balance Test y la prueba de marcha en tándem. El segundo sería analizar los resultados obtenidos en cada prueba considerando la variable de equilibrio dinámico, alcance, errores durante la ejecución y precisión del movimiento. Y por último, identificar cuál de las dos pruebas presenta mayor sensibilidad para detectar alteraciones del equilibrio dinámico en la población estudiada. Bueno, con todo esto, nuestra hipótesis es que la implementación comparativa del lleva las test y la prueba de marcha en tándem en deportistas amateurs del Club Tigres FC con edades entre los 10 y los 14 años nos permitirá identificar pues, de manera objetiva y confiable posibles déficits en el equilibrio dinámico, también en el control postural. Se hipotetiza que existen diferencias estadísticas significativas entre estas dos pruebas, evidenciando pues que cada prueba presenta como una distinta sensibilidad en la detección de los componentes del control postural. Se espera pues que el test de la Y sea más sensible
para identificar alteraciones del equilibrio dinámico y asimetrías funcionales, mientras que en la prueba de marcha en tándem se evalúe como de manera mucho más global la estabilidad postural. Listo. En cuanto a la metodología y población de nuestro proyecto, principalmente, pues tenemos que tener en cuenta que este proyecto cuenta con un paradigma de investigación empírico-analítico, ya que tiene como finalidad la observación objetiva y medición de variables, lo que va a permitir describir y comparar el desempeño motor de los deportistas amateurs dentro de las dos pruebas funcionales antes mencionadas. También cuenta con un enfoque cuantitativo, ya que se realizará una recolección, análisis de datos y variables con el fin de probar hipótesis específicas y medición de variables como lo son el alcance, la precisión del movimiento y el errores que cometan los deportistas. Por último, el diseño de investigación es descriptivo ya que la propuesta tiene como fin determinar la efectividad de cada variable y con esto anterior obtener información sobre el desempeño en los deportistas del equilibrio dinámico. Con esto, pues tenemos una población de deportistas amateurs pertenecientes del Club Tigres FC. El tamaño de muestras son de 20 deportistas ya que con eso se definió bajo los siguientes criterios. Principalmente la accesibilidad y la disponibilidad real de la población, es decir, que tener un club deportivo específico, la homogeneidad, ya que tenemos el grupo que cuenta con edad y un nivel deportivo similar, lo que va a permitir trabajar con ambas pruebas sin perder la coherencia interna. Y por último, ya que esto sea una muestra viable y coherente y metodológicamente justificable, aunque no es probabilística. El muestreo va a ser un muestreo no probabilístico por conveniencia. En cuanto al tipo de análisis estadístico, tenemos que principalmente va a ser, va a ser descriptivo, donde vamos a tener media y desviación estándar, interferencial, lo vamos a obtener por medio de la T-Students y Shapiro-Wilk, y el nivel de significancia va a ser 0,05 para ver el nivel de significancia que tengan nuestros resultados en el proyecto. En cuanto al control de sesgos, tenemos que principalmente va a ser un solo evaluador entrenando, aplicará todas las pruebas para evitar variabilidad, el interobservador en este caso. En cuanto al el sesgo de medición, se van a utilizar instrumentos validados y protocolos estandarizados. El sesgo por condiciones externas va a ser por una aplicación con el mismo espacio, horario y condiciones ambientales similares. El sesgo de introducción va a ser indicaciones claras, iguales y previamente estructuradas para todos los participantes. Y por último, el sesgo de fatiga o aprendizaje va a ser por el control de orden de las pruebas y el tiempo de descanso totalmente adecuados. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos que la A va a ser entre los 10 y 14 años, sin lesiones recientes y en etapa formativa. Y en la exclusión tenemos que sean menores de 10, mayores de 14 y presentando lesiones actualmente. En cuanto a las variables, la independiente, como ya lo dijimos anteriormente, van a ser los dos tipos de pruebas funcionales. En la variabilidad dependiente, es la parte donde vamos a evaluar, va a ser el equilibrio dinámico. En ambas pruebas se van a analizar las siguientes variables. En el test de la Y, vamos en la parte de alcance, se va a medir la distancia máxima alcanzada en centímetros, es decir, la interpretación que vamos a observar va a ser la mayor distancia y el mejor equilibrio dinámico que tenga el deportista. En la predicción del movimiento se va a evaluar mediante la observación durante la ejecución, es decir, si el deportista mantiene el equilibrio sin apoyar el pie libremente y controla el movimiento sin perder la alineación. Y en la cantidad de errores va a ser cuántas fallas durante la prueba cometen en cuanto a la pérdida del equilibrio, apoyo extra y separación del pie. En cuanto a la prueba de caminar en tándem, en el alcance vamos a evaluar el número de pasos que hacen de talón punta logrados y la distancia recorrida sin perder el equilibrio. En la posición del movimiento, va a ser que el talón toca directamente la punta del pie anterior y mantener línea recta con control del tronco. Y por último, la cantidad de errores va a ser que cuenta fallas como la separación entre el talón y la punta, salirse de la línea y la pérdida del equilibrio en apoyo extra. El procedimiento que vamos a aplicar para nuestro proyecto principalmente pues, es la explicación del procedimiento a los participantes. Segundo, la firma del consentimiento informado. Tercera, el calentamiento previo. Cuarta y quinta, la aplicación de las ambas pruebas. Sexta, registro de los resultados. Y séptima, el análisis comparativo de las redes obtenidas. Como fases de estudio en nuestro cronograma, entonces tenemos que la fase uno se realiza en agosto a diciembre del 2025, donde hay planeación y formulación del proyecto. La fase 2 es de febrero a junio del 2026, que es la validación de permisos y recolección de datos. La fase 3 es de agosto a diciembre del 2026, análisis final y validación. Y la fase 4 es la elaboración del informe final.
Los recursos que se van a utilizar en humano, en este caso van a ser las estudiantes, nosotras como investigadoras. Material va a ser la cinta métrica, cinta adhesiva, hojas de registro, instrumentos clínicos. Aproximadamente tiene un costo de 150.000 pesos y pues lo que se va a utilizar pues el espacio que tiene disponible el club. Y ya presentamos nuestras referencias. Gracias.